Hoy celebramos la relación estrecha que Colombia tiene con Aruba, ilustrada por la presencia de ATA en Colombia ya por 40 años. Hoy celebramos esta ocasión con grandes amigos de Aruba, cada uno de ustedes. La celebración de hoy confirma los lazos existentes y la amistad fuerte que hay entre nuestros países. Quiero darles las gracias a todos nuestros socios de negocio, tanto aerolíneas como tour operadores y agencias de viajes que nos han apoyado activamente en la promoción del destino durante los 40 años. Yo tengo mucha confianza que vamos a fortalecer estas relaciones entre Aruba y Colombia. Y ya felicitamos a ATA, a Aruba Tourist Agency, por sus 40 años. Estamos celebrando hace 40 años, en verdad, de oficina de turismo de Colombia na Colombia. Es tan importante porque es un reflejo para los socios aquí, es un reflejo de un compromiso con Aruba Team. Del tempo não bom e del tempo não malo. Não está sempre coisa não está fácil e não sempre está. Nós me recordo que a dado momento, se não quer visitar fora do mercado aqui, me será aplicar um visa e passa do processo de um visa. Pois dia terreno principal onde nós colaboramos com diferentes autoridades, tanto etapa para eliminar isso aqui e nós logra também. Depois abre outra etapa basicamente do mercado aqui, pois está em mercado primário. Para Aruba, ahora como parte de Latinoamérica, y para poner en contexto, si vos aquí historia de Latinoamérica para Aruba, por 1980 de diciembre 2022, Aruba ha recibido un total de 27 millones de visitantes fuera de la región de Latinoamérica. Pues esta queda una parte integral de la estrategia de Aruba, pensando aquí también en diversificación. Hoy, en el 2023, con el apoyo de nuestros amigos de Wingo y nuestro apoyo de nuestros amigos de Avianca, podemos decir que a partir de julio, con la nueva ruta Cali-Aruba, Aruba va a contar con 20 frecuencias semanales. Y estamos orgullosos de eso. Gracias. Adicionalmente, a los pasajeros, a los turistas colombianos, hace 40 años recibimos 9.901 colombianos en el 1983. En el 2018 llegamos al pico de colombianos. 36.800 colombianos turistas visitaron Aruba, disfrutaron Aruba, desconectaron en Aruba. Pero para 2023 no solo queremos crecer Argentina, Chile, Perú, Brasil, Ecuador y otros mercados, sino en el 2023 vamos a romper el récord en Colombia y vamos a llevar entre 38.000 y 40.000 colombianos por primera vez en la historia de Aruba. Estou muito contente que sei, nós logra aqui segura onde logra o início de British Airways por o mercado europeu e outro logro tanto quando se anuncia que a aerolínea LATAM para iniciar servicio aéreo entrante de diciembre. Esa queda algo también, por cierto, cuando se trabajó largo Ribagel, conjuntamente con el aeropuerto, con el Ministerio de Turismo, entre otros, y nos estamos orgullosos de estar aquí. Esta es el hub que toda falta de Latinoamérica. Nos estamos en Bogotá, que es un hub para atraer no solamente Colombia, pero otro mercado. Nos temos o hub de Copa, que está na Panamá. Nos está falta o hub de Latam, que está na Lima, Peru. Com Lima, Peru, nos lo atrai mais de mercado argentino, brasileiro, chileno e peruano. E essa é a meta atrás de estratégia aqui. Nós estamos muito contentos com isso aqui nos por anunciar. Y vamos por otros 40 años más con el apoyo de ustedes. Salud.